Tiempo de vuelo previsto, 4 horas. Contacto enemigo previsto, mínimo. Michie llamó al comandante del escuadrón, el mayor Thompson, mientras los pilotos salían de la sala de reuniones. Quiero que se quede cerca de casa hoy. No busque problemas. Sí, señor. Daisy respondió con ese tono respetuoso que lograba sonar a la vez obediente y completamente evasivo. Mientras caminaba hacia su Apache, el sargento Williams, el mecánico jefe, la siguió. Sabe, teniente, los mayores solo la cuidan. Algunos de estos pilotos enemigos llevan volando misiones de combate desde antes de que usted naciera. Agradezco su preocupación, sargento, dijo Daisy, poniéndose el casco de vuelo. Pero me he estado preparando para esto toda mi vida. Williams la ayudó con las últimas comprobaciones previas al vuelo, moviendo sus manos experimentadas con la eficiencia práctica de alguien que ha mantenido aviones volando en zonas de combate durante más de 15 años. Recuerde, señora, en el combate aéreo no hay pelea justa. Si se encuentra en problemas, no intente hacerse la heroína. Pida refuerzos y salga de ahí. Entendido, sargento, dijo Daisy, acomodándose en el asiento del piloto e iniciando la secuencia de arranque del motor. Pero ¿qué pasa si los refuerzos están a 20 minutos y el problema es ahora mismo? Williams sonrió a su pesar. Entonces supongo que averiguaremos si todo ese tiempo en el simulador valió la pena. A las 6:45 horas, el Apache 7A7 Alpha despegó de la base de operaciones de aterrizaje Black Hawk. Sus dos motores turbo de eje General Electric producían el sonido distintivo que se había convertido en sinónimo del poder aéreo estadounidense en todo el mundo. Daisy sintió la familiar descarga de adrenalina que le acompañaba en cada despegue. El momento en que toneladas de maquinaria y armas se convirtieron en una extensión de su propia voluntad. La ruta de patrulla la llevó a lo largo de la frontera en disputa, sobre un terreno que variaba de densos bosques a montañas rocosas y valles abiertos donde las fuerzas enemigas podrían estar concentrándose para operaciones contra posiciones estadounidenses. 7 aviones enemigos, un helicóptero Apache. Improbable. Llamaron a la teniente Daisy Michie Wildflower porque parecía demasiado delicada para el combate. Pero cuando 7 MiG-29 rodearon su Apache en espacio aéreo enemigo, descubrieron por qué las apariencias pueden ser mortales. Lo que sucedió después hizo historia militar y dejó a toda una fuerza aérea enemiga cuestionando todo lo que sabían sobre combate aéreo. Les presento a la teniente Daisy Michie, de 25 años, de apenas 1,62 metros de altura, con cabello rubio que llevaba en trenzas reglamentarias y ojos verdes que brillaban con esa travesura que ponía nerviosos a los sargentos de instrucción. Parecía pertenecer a una hermandad universitaria, no a la cabina de un helicóptero de ataque A-64 Apache. Durante 18 meses, estuvo estacionada en la base de operaciones avanzada Black Hawk, una remota instalación militar en una región montañosa donde la tensión era alta y las violaciones del espacio aéreo eran diarias. La base servía como una posición estratégica crítica, monitoreando los movimientos del enemigo y brindando apoyo aéreo para operaciones terrestres en un territorio en disputa que había sido escenario de conflictos durante décadas. Daisy era la piloto más joven de la base, la única mujer piloto de su escuadrón, y según la mayoría de sus compañeros aviadores, la persona con menos probabilidades de sobrevivir a un combate real. La llamaban Flor Silvestre a sus espaldas, un apodo que supuestamente reflejaba su delicada apariencia y su presumiblemente frágil constitución. Lo que no sabían era que Daisy Michie había volado desde los 12 años, había acumulado más horas de simulador que pilotos del doble de su edad y poseía una comprensión intuitiva del combate aéreo que rozaba lo sobrenatural. Su padre, el coronel Robert Michie, había sido piloto de helicóptero en 3 conflictos diferentes antes de retirarse para convertirse en instructor de vuelo civil. Daisy había pasado todos los fines de semana de su infancia en pequeños aeródromos aprendiendo a interpretar los patrones meteorológicos, comprender la mecánica de los motores y desarrollar los reflejos que diferenciaban a los buenos pilotos de los pilotos fallidos. Volar no se trata de la máquina. Daisy,
le decía su padre durante esas largas tardes en las cabinas de varios aviones. Se trata de convertirse en la máquina. Cuando dejas de pensar en lo que el helicóptero puede hacer y empiezas a sentir lo que necesita hacer, es cuando te vuelves peligroso. Pero Daisy había aprendido más que solo volar de su padre. Había aprendido pensamiento táctico, conciencia situacional y el tipo de mentalidad agresiva que trataba cada vuelo como una posible misión de combate. Mientras otros niños jugaban videojuegos, Daisy estudiaba maniobras de combate aéreo, sistemas de armas y la psicología de la guerra aire-aire. Su entrenamiento militar había sido ejemplar. La mejor de su clase en la escuela de vuelo, calificaciones perfectas en calificaciones de armas y recomendaciones de instructores que usaban palabras como excepcional, natural y destinado a la grandeza. Pero nada de eso importó a los pilotos veteranos que vieron a una joven que parecía que debería estar enseñando jardín de infantes, no volando helicópteros de ataque. La mañana del 23 de septiembre comenzó como todas las mañanas en Fa Black Hawk. Daisy estaba en el hangar a las 5:30 realizando inspecciones previas al vuelo en su Apache número de cola 77 Alpha. El avión era su orgullo y alegría. Un Apache A-64 de Longbow completamente cargado, equipado con misiles Elfire, un cañón de cadena de 30 milímetros y los sistemas de puntería más avanzados que el ejército jamás había desplegado. Conocía cada perno, cable y componente de esa máquina. Había supervisado personalmente cada procedimiento de mantenimiento, cada carga de armas y había pasado incontables horas afinando la aviónica para que respondiera a su estilo de vuelo específico. El Apache 7A7 Alpha no era solo su avión asignado. Era una extensión de su propio sistema nervioso. La sesión informativa de la misión a las 6 era rutinaria. Patrulla de reconocimiento a lo largo de la frontera oriental. Recopilación de inteligencia sobre los movimientos de tropas enemigas y apoyo aéreo cercano para cualquier unidad terrestre que pudiera necesitar asistencia a través de su sistema de objetivos, podía verlo todo. Movimientos de vehículos, concentraciones de personal, equipos de comunicación y las señales de calor que indicaban actividad reciente. Durante las 2 primeras horas, todo transcurrió con normalidad. Registró varios convoys de suministros enemigos, fotografió nuevas construcciones que podrían indicar instalaciones militares y supervisó una patrulla terrestre amiga que investigaba informes de infiltración enemiga. A las 8:47 horas, su sistema de alerta de amenazas comenzó a pitar. Apache 77, aquí Control Black Hawk, hizo sonar su radio. Mostramos múltiples contactos aéreos acercándose a su posición desde el noreste. Contó 7 aviones acercándose a gran velocidad. Daisy cambió de rumbo de inmediato, descendiendo hacia un valle montañoso que le proporcionaría cierta protección mientras evaluaba la amenaza. A través de su cápsula de puntería, pudo verlos. 7 cazas MiG-29 Fulcrum volando en formación, dirigiéndose claramente hacia su posición. Control Black, Apache 77, transmitió, manteniendo la voz firme a pesar de la descarga de adrenalina. Tengo a la vista 7 cazas enemigos. Parecen estar rastreando mi posición activamente y solicitan refuerzos inmediatos. Apache 77, los refuerzos están en camino, pero el tiempo estimado de llegada es de 20 minutos. Recomiendo que se retiren a espacio aéreo amigo inmediatamente. 20 minutos en combate aéreo. 20 minutos podrían ser 20 horas. Daisy miró su pantalla táctica, calculando distancias, velocidades y rutas de intercepción. Los cazas enemigos volaban aproximadamente a Mach 1.2, lo que significaba que estarían dentro del alcance de las armas en menos de 3 minutos. Su Apache, cargado con armas y volando a máxima velocidad, podría alcanzar los 305 km por hora matemáticas simples. No podría superarlos ni alcanzar espacio aéreo amigo antes de que la atraparan. Control Black Hawk Apache 7A7. Transmitió que la retirada no es posible. Los cazas enemigos interceptarán antes de que pueda alcanzar líneas amigas. Voy a la defensiva. Una larga pausa. Apache 77. ¿Seguro?
Lo superan en número 7-1 y tienen una ventaja significativa en velocidad y altitud. Daisy miró a su exhibición de armas. 8 misiles Elfire, 1200 cartuchos de munición de 30 milímetros y el sistema de puntería más sofisticado jamás montado en un helicóptero. Además, tenía algo que los pilotos enemigos no tenían. 18 años de preparación para este momento. Control del Black Hawk, estoy segura, respondió. El Apache 77 está arrasando con las armas. ¿Alguna vez has enfrentado un momento en el que todo tu entrenamiento de toda la vida se reduce a los próximos minutos? A veces, la prueba más importante es la que nunca esperaste pasar. Los 7 MiG-29 se acercaron en una formación de ataque clásica. 2 vuelos de 3 aviones cada uno, con el séptimo caza rezagado como elemento de mando. Volaban con la confianza de pilotos que creían enfrentarse a un helicóptero de transporte indefenso que se había adentrado en el espacio aéreo equivocado. A través de comunicaciones de radio interceptadas, Daisy pudo oír su parloteo. El objetivo consiguió un helicóptero Apache. Sin escolta. Esto debería terminar rápido. Habían cometido su primer error táctico. Estaban subestimando a su oponente. Daisy descendió a la altura de las copas de los árboles, aprovechando el terreno montañoso para romper el bloqueo del radar y complicaban su geometría de ataque. Un helicóptero Apache sobrevolando la tierra era increíblemente difícil de rastrear, incluso para aviones de combate avanzados. Era prácticamente invisible hasta el momento en que decidió revelarse. El MiG-29 líder se lanzó en picado hacia su última posición conocida. El piloto confiaba en que estaba a punto de abatir fácilmente a un helicóptero indefenso. Nunca vio el misil Elfire que se alzaba de entre los árboles como un rayo guiado, rastreando su señal de calor con precisión letal. El primer caza enemigo explotó a las 8:47 horas y 23 segundos. ¿Qué demonios fue eso?, gritó uno de los otros pilotos por la radio. Ese helicóptero acaba de derribar a Víctor. Daisy ya se movía, su Apache rozando valles y picos de montaña, usando el enmascaramiento del terreno para evitar a los 6 cazas restantes mientras preparaba su siguiente disparo. Los pilotos enemigos estaban ahora dispersos buscándola, pero buscaban en los lugares equivocados. Apareció tras una línea de radar, localizó al segundo MiG-29 con su sistema de puntería y disparó otro misil Elfire antes de desaparecer de nuevo en el terreno. El segundo caza cayó a las 8:47 horas y 51 segundos. ¿Dónde está?, gritaba el líder de vuelo enemigo. No puedo localizarla. Está usando las montañas, respondió otro piloto. Necesitamos coordinar nuestros ataques, pero la coordinación requiere comunicación, y la comunicación requiere patrones de vuelo predecibles. Daisy había estado monitoreando su frecuencia de radio desde el inicio del combate, escuchando sus discusiones tácticas y anticipando sus movimientos. Cuando el tercer y el cuarto MiG-29 intentaron cercar su posición con un ataque coordinado, ya estaba a 3 kilómetros de distancia, elevándose desde un valle diferente con 2 misiles Elfire más listos para disparar. Ambos misiles alcanzaron sus objetivos con segundos de diferencia. 2 cazas enemigos más desaparecieron entre bolas de fuego y escombros. 4 caídos, 3 por delante. Los pilotos enemigos restantes ya no tenían confianza. Su charla por radio había pasado de una profesionalidad informal a una coordinación táctica desesperada. Se enfrentaban a algo que nunca antes habían visto. Un piloto de helicóptero que luchaba como un piloto de caza, pero con las ventajas tácticas de una plataforma de misiles pegada al suelo. Esto es imposible, transmitió uno de ellos. Un helicóptero no puede luchar así. No es el helicóptero, respondió el líder del vuelo con gravedad. Es el piloto. El quinto MiG, el 29, intentó un ataque en picado a alta velocidad, con la esperanza de usar su velocidad superior para superar las defensas de Daisy. En cambio, voló directamente a una trampa que ella había estado preparando durante los últimos 2 minutos. Mientras se lanzaba en picado hacia su posición,
Daisy disparó su cañón de cadena de 30 milímetros en una ráfaga continua que llenó el aire de proyectiles explosivos. A 400 disparos por minuto, el cañón de cadena M230 podía destruir la mayoría de las aeronaves con una sola ráfaga. El MiG-29, en picado, se estrelló directamente contra una pared de munición de alto poder explosivo y se desintegró al instante. 5 caídos, 2 para el final. El sexto caza intentó atacarlo desde la máxima distancia, disparando misiles aire-aire a varios kilómetros de distancia. Pero los misiles diseñados para apuntar a aeronaves de alta velocidad tenían problemas para rastrear un helicóptero que podía detenerse, planear y cambiar de dirección de maneras que violaban todos los supuestos incorporados en sus sistemas de guía. Daisy simplemente se agachó tras la cima de una montaña, dejó que los misiles enemigos impactaran el terreno sin causar daño y emergió de un lugar completamente diferente con sus 2 últimos misiles Hellfire. El sexto MiG-29 explotó a las 849 horas y 12 segundos. El séptimo y último piloto enemigo se encontró solo, con todo su escuadrón eliminado, frente a un piloto de helicóptero que acababa de lograr algo que los historiadores militares estudiarían durante décadas. Piloto Apache desconocido, transmitió en la frecuencia de emergencia, con la voz temblorosa por la incredulidad. Aquí el coronel Novak, del 47º Regimiento de Cazas. Me rindo. Daisy miró su arsenal. Aún le quedaba un misil Hellfire y más de 800 cartuchos de 30 milímetros y lo que era más importante, tenía la ventaja táctica, y el piloto enemigo estaba claramente desmoralizado. Pero rendirse era rendirse. Colonel Novak, respondió con calma. Habla la teniente Daisy Michei, del Ejército de los Estados Unidos. Proceda de inmediato a la base Black Hawk y aterrice según mis instrucciones. Cualquier desviación de la trayectoria de vuelo prescrita se considerará una acción hostil. ¿Entendido, teniente Michei? Cumpliré. Mientras el último MiG-29 seguía a su Apache de regreso a espacio aéreo amigo, Daisy pulsó su radio para informar al control de la base. Control Black Hawk. Apache 7A7. Adelante. 77 cazas enemigos en combate. 6 aviones enemigos destruidos. Un piloto enemigo capturado. El Apache 77 regresa a la base con un prisionero bajo custodia. No hubo daños a aeronaves amigas. No hubo bajas amigas. Siguió un largo silencio, roto solo por el sonido de rotores y motores a reacción que cruzaban el cielo matutino. Apache 77, repítalo. ¿Dijo 6 aviones enemigos destruidos? Eso es control Black Hawk afirmativo. 6 derribos confirmados, una rendición. Enfrentando a 7 MiG-29 simultáneamente. Tiempo total de enfrentamiento, 12 minutos y 41 segundos. Otra larga pausa. Excelente trabajo. Apache 77. Excelente trabajo. Cuando Daisy aterrizó en 47 minutos después, llegó a la base de la Fuerza Aérea Black Hawk, seguida por un piloto de MiG-29 que se rendía y que proporcionaría información valiosa durante los meses venideros. Toda la base la esperaba. El mayor Thompson fue el primero en llegar a su avión cuando ella apagó los motores. Michei, dijo, con una voz entre asombro e incredulidad. Llevo 22 años volando misiones de combate y nunca había visto nada parecido a lo que acaba de hacer. Gracias, señor, respondió Daisy, quitándose el casco y sacudiéndose las trenzas rubias. Solo estaba haciendo mi trabajo. ¿Su trabajo? Rió Thompson. Teniente, su descripción del trabajo no incluye destruir escuadrones enteros de cazas enemigos sin ayuda de nadie. Lo que hizo hoy va a cambiar nuestra perspectiva sobre la guerra con helicópteros. El sargento Williams esperaba junto al Apache, recorriendo el avión con las manos, buscando daños en combate. Teniente, ¿cómo demonios lo hizo? 7 cazas y no tiene ni un rasguño en este avión. Enmascaramiento del terreno. Superior. Sistemas de armas y 20 años de preparación, dijo Daisy simplemente. Además,
Me subestimaron porque parezco que debería estar arreglando flores en lugar de disparando misiles. Bueno, William sonrió. Supongo que ahora sabemos por qué tu indicativo es flor silvestre. Algunas flores tienen espinas. El informe posterior a la acción, presentado por el mayor Thompson, finalmente llegaría al Pentágono, donde sería clasificado al más alto nivel y estudiado por estrategas militares de todo el mundo. El enfrentamiento se consideraría la primera vez en la guerra moderna que un solo helicóptero se enfrentó y derrotó con éxito a varios aviones de combate en combate aire-aire. Pero los informes oficiales no pudieron capturar lo que realmente sucedió en esos 12 minutos y 41 segundos sobre el territorio en disputa. No pudieron describir la precisión, la perfecta conciencia táctica ni la absoluta profesionalidad que le permitió a Daisy Mitchell convertir lo que debería haber sido una muerte segura en una victoria completa. A las pocas horas de su regreso a la base, las comunicaciones cifradas circulaban entre los mandos militares de todo el mundo. Las implicaciones de lo que Daisy había logrado se extendían mucho más allá de un único enfrentamiento extraordinario. Había desafiado fundamentalmente décadas de doctrina militar sobre las capacidades y limitaciones de los helicópteros. La general Amanda Stevens, comandante de la 7ª Ala Aérea, llegó a la base de la Fuerza Aérea Black Hawk 36 horas después del combate. Su visita fue sorpresiva, clasificada y se centró exclusivamente en comprender cómo un piloto había logrado algo que los teóricos militares consideraban imposible. Capitán Mitchell, dijo la general Stevens durante su informe privado, he revisado cada detalle de su combate. Lo que usted logró contradice todo lo que creíamos saber sobre los helicópteros en el combate aire-aire. Señora, respetuosamente discrepo, respondió Daisy. Lo que logré demostró que nuestra comprensión de las capacidades de los helicópteros se ha visto artificialmente limitada por suposiciones en lugar de pruebas reales. Steven estudió al joven piloto con atención. Explíquese. Siempre hemos asumido que los helicópteros no pueden enfrentarse a los cazas porque son más rápidos y maniobrables. Pero esa suposición ignora el enmascaramiento del terreno, la tecnología armamentística y la sorpresa táctica. Un helicóptero que usa cobertura terrestre se vuelve prácticamente invisible al radar de los cazas hasta el momento en que decide atacar. Y una vez que atacas, desapareces de nuevo antes de que el enemigo pueda responder. Los cazas están diseñados para atacar objetivos en espacio aéreo abierto a alta velocidad. No están optimizados para cazar algo que pueda flotar tras una montaña, emerger el tiempo suficiente para disparar un misil y luego desaparecer de nuevo en la cobertura del terreno. El general Stevens asintió lentamente. Convirtió sus ventajas en desventajas. Sí, señora. Su velocidad significaba que no podían reducir la velocidad para buscar adecuadamente las características del terreno. Su ventaja de altitud significaba que no podían rastrear a los aviones que volaban a baja altura. Los objetivos con eficacia. Su número exigía coordinarse, lo que requería patrones de comunicación predecibles que yo pudiera monitorear y explotar. La conversación continuó durante 2 horas, con Daisy proporcionando un análisis táctico detallado de cada decisión tomada durante el combate. Sus explicaciones revelaron un nivel de pensamiento estratégico que impresionó incluso a los comandantes militares más experimentados. Pero la revelación más significativa llegó cuando el general Stevens le preguntó sobre su estado psicológico durante el combate. Tenía miedo, capitán. Daisy consideró la pregunta detenidamente. No, señora. Estaba concentrado. El miedo habría ralentizado mi proceso de toma de decisiones, y en combate aéreo, la vacilación equivale a la muerte. Había entrenado para este escenario toda mi vida. Cuando finalmente ocurrió, me pareció lo más natural del mundo. Y al darme cuenta de que me enfrentaba a 7 cazas enemigos simultáneamente, vi 7 problemas distintos que requerían soluciones individuales. El hecho de que ocurrieran todos a la vez significaba que necesitaba resolverlos con rapidez y eficiencia. El general Stevens reconoció algo en la respuesta de Daisy que marcaba la diferencia entre los buenos pilotos y los legendarios.
la capacidad de mantener la calma absoluta bajo una presión insoportable y tratar las adversidades abrumadoras como desafíos tácticos rutinarios. 3 días más tarde, Daisy recibió órdenes de transferirla a una unidad clasificada especializada en el desarrollo de nuevas tácticas de guerra con helicópteros. La asignación incluía un ascenso a capitán y acceso a aeronaves experimentales que oficialmente no existían. Su nueva comandante era la coronel Diana Crawford, una mujer que había leído todos los informes clasificados sobre el combate y comprendía perfectamente qué tipo de piloto había sido asignado a su unidad. Capitán Michei, Crawford dijo durante su primera reunión, lo que usted logró era teóricamente imposible según todos los manuales militares jamás escritos. Los helicópteros no se enfrentan a aviones de combate en combate aire-aire y ganan. Con todo respeto, señora, respondió Daisy. Creo que debemos reescribir esos manuales. Eso es exactamente lo que vamos a hacer, sonrió Crawford. Su misión es demostrar que lo ocurrido no fue casualidad. Vamos a desarrollar tácticas que permitan a los helicópteros de ataque operar en espacio aéreo disputado contra una superioridad numérica de cazas enemigos. Parece mi tipo de asignación, señora. Hay una cosa más, añadió Crawford. A partir de ahora, tu indicativo ya no es Wildflower. A partir de hoy, eres Ghost 7 tras las 7 bajas que conseguiste en un solo combate. La nueva asignación llevó a Daisy a una instalación clasificada conocida simplemente como Site Delta, donde se desarrollaban y probaban los programas de aviación más experimentales del ejército. Sus compañeros pilotos eran todos voluntarios seleccionados por su excepcional habilidad, creatividad y disposición para superar los límites de lo que las aeronaves podían lograr. Su primera tarea fue desarrollar programas de entrenamiento que enseñaran a otros pilotos de helicópteros las tácticas que había usado durante su combate con los 7 MiG-29. Esto resultó más desafiante de lo esperado porque lo que Daisy había hecho instintivamente necesitaba ser desglosado en componentes enseñables. El problema, le explicó al coronel Crawford durante una sesión de planificación, es que el enmascaramiento del terreno no se trata solo de esconderse tras las montañas. Se trata de interpretar el paisaje como un tablero de ajedrez tridimensional, anticipar dónde te buscarán los enemigos y posicionarte donde no esperan que estés. ¿Se puede enseñar eso? Las técnicas se pueden enseñar, dijo Daisy. La intuición se desarrolla con mucha práctica. Durante los meses siguientes, Daisy trabajó con instructores de vuelo para desarrollar un programa que combinaba las tácticas tradicionales de helicópteros con la mentalidad de piloto de combate. Los estudiantes aprendieron a considerar sus aeronaves no como vehículos de apoyo, sino como plataformas de combate principales capaces de enfrentarse a cualquier amenaza aérea. El componente psicológico era tan importante como el entrenamiento técnico. La mayoría de los pilotos de helicópteros habían sido condicionados a evitar los cazas, a pedir refuerzos ante una amenaza y a priorizar la supervivencia sobre el combate. El programa de Daisy les enseñó a pensar en los cazas como objetivos, no como amenazas. Cuando vean acercarse 7 cazas enemigos, les decía a sus estudiantes, no deberían pensar en cómo escapar. Deberían pensar en cómo posicionarse para 7 disparos limpios. El entrenamiento era intensivo, peligroso y diferente a todo lo que el ejército había intentado jamás. Los estudiantes aprendieron a volar a gran velocidad, a usar las características del terreno como ventajas tácticas y a emplear sistemas de armas de formas que los fabricantes jamás habían previsto. Más importante aún, aprenden a pensar como Daisy Michei, a ver las adversidades abrumadoras como oportunidades tácticas, a tratar las situaciones imposibles como problemas rutinarios y a comprender que el piloto más peligroso en cualquier combate es aquel que se niega a aceptar que algunas batallas no se pueden ganar. 6 meses después de comenzar el programa, Daisy lideraba un escuadrón de pilotos Apache especialmente entrenados que podían enfrentarse a aviones de combate con la confianza y la eficacia que revolucionaron la guerra de helicópteros. Sus técnicas se enseñaban en escuelas de vuelo de todo el mundo, y su combate sobre el territorio en disputa se había convertido en un estudio obligatorio para todos los aviadores militares.
Pero la validación más significativa de su enfoque se produjo durante un ejercicio clasificado donde su escuadrón de 4 helicópteros Apache tuvo que defender una posición terrestre contra 12 aviones de combate enemigos en un ataque simulado. Utilizando las tácticas que Daisy había desarrollado, sus pilotos eliminaron a los 12 cazas atacantes sin perder un solo helicóptero. Los resultados del ejercicio fueron tan decisivos que inicialmente se clasificaron como poco realistas hasta que observadores independientes confirmaron que las técnicas funcionaron exactamente como se había demostrado. El piloto enemigo que había capturado, el coronel Novak, había proporcionado información valiosa sobre las capacidades y tácticas enemigas durante su extenso informe. Su conocimiento del pensamiento y los procedimientos operativos del enemigo había ayudado a perfeccionar el programa de entrenamiento e identificar oportunidades tácticas adicionales. Durante su última entrevista antes de la repatriación, Novak hizo un comentario que reflejó a la perfección lo sucedido ese día. «Pensé que me enfrentaba a un piloto de helicóptero», dijo. «Pero en realidad estaba luchando contra alguien que pensaba como un piloto de caza. Volaba como un piloto de helicóptero y no luchaba como ninguno de los dos. Era algo completamente nuevo». Esa afirmación se había convertido en el lema no oficial del programa de guerra de helicópteros de Site Delta. Algo completamente nuevo. El éxito de su programa había atraído la atención de aliados internacionales que deseaban comprender y replicar sus métodos. Daisy se encontró entrenando a pilotos de 12 países diferentes, compartiendo técnicas que habían transformado la doctrina de la guerra de helicópteros en múltiples fuerzas militares. Su influencia se extendió más allá de la innovación táctica. Las jóvenes pilotos de todo el mundo contaban ahora con un modelo a seguir que demostraba que la apariencia física no guardaba relación con la eficacia en combate. Las campañas de reclutamiento militar comenzaron a presentar historias de pilotos que triunfaron gracias a su habilidad y determinación, en lugar de conformarse con las expectativas tradicionales. Las repercusiones de su logro continuaron expandiéndose. Los contratistas de defensa rediseñaron los sistemas de armas de los helicópteros según sus requisitos tácticos. Las escuelas de vuelo modificaron sus planes de estudio para incluir técnicas de enmascaramiento del terreno. Los estrategas militares reescribieron los protocolos de combate para tener en cuenta las capacidades aire-aire de los helicópteros que antes se consideraban imposibles. ¿Alguna vez has tenido un momento que cambió por completo la percepción que la gente tenía de ti? A veces se necesita hacer lo imposible para demostrar que imposible es solo otra palabra para aún no se ha hecho. Un año después del combate, la capitana Daisy Michei recibió su segundo ascenso y la asignación para liderar el primer helicóptero experimental del ejército, el Escuadrón de Superioridad Aérea. La misión de su unidad era proporcionar capacidad de combate aire-aire en situaciones donde los aviones de combate tradicionales no podían operar con eficacia. Los 7 MiG-29 que habían rodeado al Apache 7A7 Alpha esa mañana de septiembre esperaban encontrarse con una patrulla estadounidense de rutina, eliminar un solo helicóptero y regresar a la base con una victoria fácil. En cambio, se encontraron con Daisy Michei, una piloto que se había preparado para el combate aéreo desde los 12 años, que comprendía que la mejor defensa era un ataque perfecto y que demostró que, en manos expertas, cualquier aeronave podía ser un arma. Pero más que cambiar tácticas militares o reescribir manuales de entrenamiento, Daisy había cambiado algo más fundamental. Había destrozado las suposiciones sobre lo que era posible cuando el entrenamiento, la determinación y la oportunidad se unían en el momento justo. La joven, a quien llamaban Wildflower por su aspecto demasiado delicado para el combate, se había convertido en Ghost 7 por haber hecho desaparecer a 7 cazas enemigos en menos de 13 minutos. Y en una región montañosa donde la tensión seguía siendo alta y las violaciones del espacio aéreo seguían siendo diarias, los pilotos enemigos ahora contaban historias sobre el helicóptero estadounidense que luchaba como nunca antes, pilotado por una piloto cuyo nombre se había convertido en sinónimo de lo imposible. Si alguna vez te han subestimado por tu apariencia en lugar de por lo que puedes hacer, recuerda a Daisy Michei. A veces, la persona más peligrosa en el cielo es la que todos creen que debería estar en tierra. A veces,
La flor silvestre tiene las espinas más afiladas. A veces, las apariencias no solo engañan, sino que son mortales. Y a veces, cuando 7 cazas rodean un helicóptero, son los cazas los que deberían preocuparse. Lo imposible se volvió inevitable en el momento en que Daisy Michei decidió que ser superada en número era solo otro desafío táctico. Que ser subestimada era una ventaja estratégica y que parecer como si estuvieras en una floristería mientras vuelas un helicóptero Apache era la combinación perfecta para hacer historia militar. Ghost 7 nació ese día, pero Wildflower se había estado preparando para ello toda su vida. Gracias por ver el video. Si te gusta este video, puedes suscribirte para ver más historias increíbles como esta.